Yo soy Pau García Milá y soy el fundador y director general de iOS, de la empresa de, de software libre, de un proyecto que nació hace 6 años y que hoy tiene 41 empleados. Bueno, yo te diría que la evolución ha sido quizás más lógica de lo que la gente a veces imagina. Hemos ido uno a uno, o sea, pasamos de un país a dos países, de dos a tres, de tres a cuatro, y así fue creciendo. No ha habido ningún paso que lo haya pelotado, que lo haya disparado, sino que ha tenido todos los pasos lógicos del trabajo y de ir creciendo, sobre todo de no rendirnos en los momentos más duros que han existido y seguirán existiendo. Al final, yo te diría que varias veces cuando han habido momentos malos, lo único que nos hemos repetido es que si el proyecto moría, que muriese con nosotros, es decir, que muriese con nosotros al mando, intentar llegar al final incluso por la parte mala. Entonces, a veces la gente solo piensa en vender la empresa o en que vaya bien. Nosotros pensábamos, pues si tiene que ir mal porque es un momento malo, esperemos que llegue, no imaginemos que llegará, sino esperemos realmente a quedarnos y que no haya nadie trabajando, que no haya nadie usando iOS, entonces será que ha fracasado. Incluso en los momentos más malos había algún detallito que nos permitía agarrarnos y seguir. Desde que entró la primera ronda de financiación y el nuevo consejero delegado, que es Michel Kisfaludi, que fue director general del Deutsche Bank en España, se tiene un perfil muy profesional. El objetivo es seguir creciendo. Hace no mucho éramos 20 y pico y ahora somos más de 40. De hecho, la nueva versión que se llama iOS Professional, de hecho sois la primera entrevista donde hablo de la nueva versión, es la versión de iOS totalmente enfocada al mundo empresarial. El objetivo es crear todas esas tecnologías que permitan mezclar la potencia de iOS con las necesidades de las empresas que de hoy en día, desde poder trabajar cuando no hay internet, a poder combinar aplicaciones que tenemos con las de iOS, por ejemplo. Un arquitecto, por muy potente que sea una solución en web, no va a usar AutoCAD desde web, va a seguir queriendo AutoCAD en su ordenador. Es mucho más potente. Pues combinar aplicaciones locales con aplicaciones de iOS y demás. Bueno, iOS igual fue el proyecto número 12 o 13 o 14. Y siempre digo que iOS funcionó, y ahora lo más importante es iOS, pero igual antes tuvieron más cosas, y si iOS no hubiera funcionado, después habrían habido muchas más cosas. Entonces, incluso el día que iOS acabe, para bien o para mal, habrá más cosas seguro. Yo creo que lo más difícil de cambiar en una persona es la actitud. Entonces, y lo más fácil son los proyectos. Lo más fácil de cambiar es una persona que tiene la actitud de vamos a empezar cosas, si una no va a ir a la otra. Yo creo que esto viene y va, y ahora está aquí fantástico y pues se agradece y es mucho, pero la verdad es que acabo recibiendo un montón de soporte y de apoyo. Que a veces hay gente que te insulta, hay gente que tú eres un fantasma y eres un plan de marketing. Bueno, fantástico. Pero esto viene y va, y si te apoyas mucho en esto, al final yo creo que acabaría como viviendo de esto que se ha creado, y el día que desaparezca sentiría que se me ha como se ha arruinado, pues no, pues esto ahora está aquí y si mañana sigue, pues muy contento. El futuro tiene que seguir creciendo iOS, o sea, yo lo que quiero es ver a iOS para algo muy grande, y la opción está, y si no somos nosotros será una empresa multinacional americana, y si no será una empresa alemana. Pues yo la obsesión es que iOS salga bien y siga creciendo. Si esto no va, lo demás no servirá para nada. Es que normalmente digo que el mejor consejo que puedo dar es que no pidan consejo a alguien de 24 años, sino que se lo pidan a alguien de 40 o 45 porque tiene mucha más experiencia, pero aplicando un poco la experiencia que hemos tenido nosotros, te diría que la perseverancia, que a veces lo que se ha perdido. Que como somos una generación que tampoco ha sufrido grandes cosas, tú vas a tu abuelo y es muy probable que te cuente lo mal que lo pasan en la posguerra, tal. Entonces, como nosotros hemos vivido en un país mucho más cómodo, a veces no nos han transmitido este valor de vamos a continuar hasta el final. Entonces, yo el único consejo que me atrevo a dar es el que a mí me ha servido, que es el de la perseverancia, el de no parar y seguir hasta donde podamos.